Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy tenemos como invitado a Pelegrín Castillo, que tengo muchos años entrevistándolo sobre muchísimos temas. Pelegrín habla de todo. Pelegrín es una persona... Bueno, nos conocimos hace también muchos años, cuando yo era bien jovencita, Pelegrín, no sé si te acuerdas. Cuando éramos. Cuando éramos, pero yo creo que yo era un chin más que tú, Pelegrín, no te guilles. Bueno, yo era casi una escolar. Y hablábamos de política ya en ese tiempo y demás. Pelegrín es un gran conversador y cada día se va perfeccionando más, porque es verdad que tú también eras bien jovencito y quizás dabas en esa época pininos. Pero lo que quiero decir es que desde entonces tú hablabas, entre otros temas, con insistencia del tema haitiano. Y te preocupaba ya ese tema, desde muy joven te preocupaba. Y a veces hasta yo misma te decía, pero Pelegrín, yo creo que estás exagerando un poco. Y la verdad es que el tema haitiano cada día es más delicado, la situación de Haití cada día es peor. Y tal como tú decías, hace más de 25 años, eso no se iba a arreglar. Y yo tenía fe en que quizás presidentes, los haitianos interesados en la diáspora, la situación mejorara. Tú decías que no, yo decía, pero tú eres pesimista. Y resulta que esa es la situación actual. ¿Y qué va a pasar con Haití? Que nos preocupa muchísimo, porque es un país que tenemos al lado, pero también nos preocupa qué va a pasar con la República Dominicana, que no puede, amigos, enfrentar la cantidad, los 11 millones de haitianos que tenemos allá. Hablaba yo con una persona, un haitiano el otro día, y me decía, pero es que no pueden parar las deportaciones. Y yo le decía, bueno, una cosa es que el que esté legal, claro que no se debe no es posible, de hecho, mandarlo, pero no podemos asumir que todos los haitianos sigan entrando porque estén en una situación difícil. No es porque no querramos, es que no podemos brindarles lo que ellos deberían de merecer. Entonces, ¿qué va a pasar, Pelegrín? Volvemos a hablar del tema de nuevo, pero además que hemos visto que en los últimos asaltos, robos, también hay haitianos vinculados. Yo no digo que sea solamente haitianos, tenemos robos y asaltos desde hace mucho, pero ahora también tenemos estos. Y la situación de Haití cada día peor, con bandas criminales, se van a pasar para acá. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, Pelegrín? Mónica, muchas gracias por la invitación. Muy contento de encontrarme aquí de nuevo en tu programa. También saludando al público de este espacio que trata siempre temas importantes, temas profundos, temas vitales. Mira, yo creo que nosotros vamos a un momento de gran definición nacional, porque hay una guerra mundial en curso, es una guerra híbrida, compleja, de cuarta generación. También hay un escenario altamente probable de una recesión profunda que va a impactar el mundo. Y en la región de las Américas, en el norte, en el sur, hay un estado de contradicción, de antagonismo, de radicalización, de polarización, Sí. Preocupantes. Preocupante. En la isla de Santo Domingo, que es donde nosotros estamos, donde tenemos que vivir, en esta isla hay un escenario que nos dice claramente que si no nos comportamos como nación, como Estado, seremos tratados peor que una colonia, y al final la isla colapsará con dos estados fallidos y la región Gran Caribe y el continente se van a afectar considerablemente de esa crisis, porque esa no es una crisis cualquiera. La comunidad internacional hace mucho, hace más de 70 años, diagnosticó Haití, evaluó Haití y llegó a la conclusión de que la solución a los problemas de Haití estaba fuera de Haití. En ese momento no se propusieron
hacer un esfuerzo de solidaridad, un esfuerzo de rescate, de reconstrucción. En realidad, el ambiente que vivía el mundo en ese momento, Guerra Fría, fíjate que el primer informe que se hace sobre Haití se hace virtualmente en un año después del inicio de la Guerra Fría, 1949, año y medio después, se hace el primer diagnóstico de la situación de Haití, donde se recomendaba a los gobiernos haitianos fomentar el traslado de poblaciones enteras, de familias enteras, en forma permanente hacia otras zonas del Caribe menos pobladas. Del Caribe, muy claramente entonces de la región. Entonces ellos decían que debía hacerse sin plan de retorno, más para radicarse. Por la densidad y por el caos. Ellos hablaban de que Haití tenía ya un momento crítico de sobrepoblación y degradación acelerada de los recursos naturales. O sea, lo decían claramente. Claramente. Conclusión quinta del informe de Naciones Unidas. Obviamente, al inicio de la Guerra Fría era sumamente difícil implementar una visión de esa naturaleza, tanto por parte de los gobiernos haitianos como por los organismos internacionales. Pero después que empieza a producirse un giro en el mundo, la Guerra Fría entra en una nueva fase con la elección de Gorbachev, luego con la caída de unos años después del campo socialista y la Unión Soviética. Entonces empezó a tomar forma esa solución insular a los problemas de Haití. No una solución de Haití en Haití, sino una solución de los problemas de Haití en la isla. Eso empezó con la elección de Aristide. Y yo te diría más, si nos vamos un poco tiempo atrás, con el acuerdo de Lomé. Porque claro, ahí los europeos exigieron que para aceptar a República Dominicana y Haití, ninguno de los dos calificaba. Para aceptarlo, teníamos que entrar en forma conjunta y aceptar un compromiso de trabajar en forma conjunta. Obviamente los europeos sabían por qué lo planteaban y era también la posición norteamericana, porque ya los norteamericanos habían empezado a preparar el escenario con el famoso plan Éxodo que le habían recomendado a las Fuerzas Armadas Dominicanas en 1986. ¿Cuál era el plan Éxodo? Ese plan era un plan de contingencia ante la posibilidad de una guerra civil o una desestabilización de Haití tras la caída de Duvalier, que conducía a que República Dominicana abriera 20 campamentos de refugiados. Claro, sí. Con 20.000 en el 86. haitianos. Sí. El más avanzado en el territorio dominicano quedaría en San José de las Matas. Pero sería básicamente la región fronteriza, la región donde se abriría. Estaba Balaguer en ese momento. Balaguer estaba tomando el poder. Sí. Entonces, fíjate que en ese momento ya era un Balaguer que había planteado la isla al revés. Sí. Porque oía cuáles eran los requerimientos de las potencias. Oía cuáles eran las exigencias de las potencias. Sí. Al final eso, como suele pasar, no podía funcionar porque cuando tú haces cálculo con un Estado fallido, todo falla. Eso es un principio. Y entonces Aristide fue a Naciones Unidas, nos acusó de esclavitud y hubo deportaciones. Y la respuesta del presidente dominicano fue, bueno, si aquí hay esclavos, vamos a liberar los esclavos. Entonces empezó a enviarlos allá. ¿Qué hizo Aristide en ese momento? Le pidió a las Fuerzas Armadas haitianas que fueran a enfrentar las repatriaciones. Ante ese hecho, los norteamericanos decidieron, bueno, este hombre que está quemando a sus adversarios en las calles con el Perle Brun,
que está aterrorizando a toda la oposición. sí. El líder con más legitimidad, porque hay que reconocer que ganó con una amplia mayoría. Era la esperanza para Haití. Esperanza de Haití. El único que yo recuerdo. Pero al mismo supuestamente. tiempo era un tirano electo. O sea, Haití eligió un dictador sanguinario electo. Acuérdense que era religioso, estuvo aquí en Salesiano. el país, era salesiano. Y ya desde que se estaba supone aquí, que muy pacífico. desde que estaba aquí ya demostraba una actitud hostil de resentimiento a República Dominicana. Eso te lo Sí, corroboraron sacerdotes personas. que fueron compañeros de él, incluso que lo dirigieron y todo eso. Entonces, Mira, yo no sabía ese dato. sí. Entonces, ¿qué pasa? La historia indica, bueno, ahí empezó la política norteamericana, porque hay que estar claro, Sí. Naciones Unidas, pues, a partir de esa etapa empezó a ser el instrumento, más que la OEA, de Estados Unidos para imponer la solución dominicana al problema haitiano. Eso yo lo viví. Tengo testimonio, yo ya ahí en el 94 entré como diputado, pero Sí. estuve en todas esas luchas, unas luchas muy intensas que se van a publicar. Y bueno, yo doy fe y testimonio de cómo los norteamericanos le pedían a los políticos dominicanos de todos los partidos con posibilidades que se comprometieran a ayudar al manejo de la crisis haitiana. Ellos decían eso, ese era el metamensaje, sí. pero no decían cómo. No, bueno, obviamente el argumento era que ellos no podían manejar la crisis haitiana sin República Dominicana. Eso se lo dijeron a Leonel Fernández, que era candidato a la vicepresidencia, en enero de 1994, en Washington. Recuerdo que hacía un frío tremendo, había una nevada, y bajamos de Nueva York a Washington. Y yo acompañé al presidente Fernández, después fue presidente. En ese momento, cuando era tuvieron esa reunión, tú lo acompañaste. Sí, claro, él me invitó a que lo acompañara y estaba el presidente del PLD allá. Y entonces ellos lo plantearon. Nosotros no podemos manejar la crisis de Haití sin el compromiso ¿Cuál fue la reacción del gobierno dominicano. No, el presidente Fernández más bien oyó. La respuesta fue la respuesta que yo le di al planteamiento del presidente de los altos cargos del Departamento de Estado. Ahí estaba Ann Patterson, Richard Nuxio, Donna Rina. No recuerdo si estaba Daniel Santos, pero fue una reunión importante y casi de 2 horas. Después lo reiteraron en varias ocasiones. En varias reuniones. Sí, posteriormente ya. Y yo hablé con Jacinto Peinado, que me dijo, no, los americanos en eso es que están. En eso es que están. Y muy resentido con Balaguer, muy resentido con las Fuerzas Armadas. Porque ellos decían que Balaguer y las Fuerzas Armadas estaban rompiendo el bloqueo. Después yo hablé con Balaguer. Y Balaguer, el presidente Balaguer, me dijo, sí, yo autoricé el flexibilizar el bloqueo, porque si aplicábamos lo que los norteamericanos querían, íbamos a provocar una estampida hacia República Dominicana y íbamos entonces a tener una situación creada. Y no podíamos dar ese Entonces, paso. ellos lo que ordenaban era un bloqueo comercial RD. Ellos tenían un bloqueo naval, un cordón sanitario, porque tenían también terror pánico al problema sanitario de Haití. Que continúa igualito. No, se agravó. Exacto, peor. Entonces no querían que los haitianos llegaran a su territorio. Entonces, esa posición apuntaba a que, bueno, ¿qué debíamos hacer nosotros? ¿Qué fue lo que ellos querían que cesara la junta militar. Claro, el gobierno de Clinton se había comprometido a restaurar a Aristide.
Claro, me Oye, acuerdo. Mónica, Sí. se había comprometido Sí. a restaurar a Aristide. ¿Con quién? Con el caucus afroamericano. Porque el caucus afroamericano, que ahora es más influyente que nunca, entendía que el derrocamiento de Aristide no se justificaba y que fue un acto de racismo de la administración Bush, derrocando el primer presidente democrático electo post-Duvalier. No valieron los argumentos de que estaba usando una brutalidad Bueno, pero total, que fue peor terrible. después. Bueno, pero lo derrocaron y Clinton se comprometió a restablecerlo. A restablecerlo. A pesar de que había ido a Naciones Unidas a acusar a República Dominicana de un Sí, crimen internacional. Sí, sí, sí. Entonces, obviamente, el Dieron doctor enemigo. Balaguer vio ahí todo el peligro que estaba implicado y hay que reconocer que le hizo frente con mucha interés, con mucho valor y le dio la respuesta adecuada. ¿Qué pasa? La posición norteamericana desde el principio fue: Haití es un estado colapsado, fallido, ellos lo sabían. Necesitamos que no salgan por mar, necesitamos que tengan un régimen con cierta legitimidad democrática, y por otro lado, que República Dominicana empiece a ser el estado tapón, el estado pivote, lo que en derecho internacional se reconoce como el buffering o zona de amortiguamiento de una crisis internacional. Eso ha operado en otros países. Ha operado en Jordania. Jordania ha manejado la crisis de la partición de Palestina, la crisis de la guerra de Irak, la crisis de la guerra de Siria. Pero recuerden, esto es bueno tenerlo presente, el rey de Jordania se considera realmente el rey de todos los árabes. Sí, ¿Por qué? Porque la casa hachemita tiene una legitimidad muy alta, Sí. porque son descendientes del profeta. Entonces, ahí todos son árabes. Claro, son todos los de la misma familia de raza. Ahí básicamente es una estructura tribal la que hay en cada uno de esos países y su aspiración, la aspiración es que haya una casa dominante. Una casa dominante sunita con legitimidad. Esa es la aspiración de Jordania y ha funcionado. Ahora bien, Pelegrín. Ahora, en la isla de Santo Domingo es otra historia. Totalmente, somos dos culturas Nosotros nos antagónicas. independizamos de Sí. ellos. Tuvimos que luchar por más de 10 años, 12 años para lograr la independencia. Hemos sido invadidos. Hubo muchos crímenes de en 7 guerra, ocasiones ha habido choques, violaciones terribles. Entonces hay una realidad. Idioma, cultura, todo diferente, religión. Pero ¿qué pasa? Estas potencias. Pero mi pregunta es, Sí. que es a lo que tú te vas a Sí. referir ahora, la isla de Santo Domingo y las posibles migraciones haitianas hacia Estados Unidos o hacia la región, no son tan grandes como otras que ellos tienen ahí de todo Centroamérica. Es un problema mucho más grande el de Centroamérica. ¿Por qué tú crees que ellos le dan tanta importancia a Haití como para preparar ese plan con la República Dominicana? Aunque sí, yo creo que nuestra posición estratégica tiene mucho que ver en el interés de la isla, pero porque ni en número ni en cercanía somos tan importantes. Yo me refiero a la isla completa, incluyendo Haití, para los Estados Unidos. Mira, hay un elemento geopolítico importante. Si nos remontamos a la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos invade Haití después de unos grandes disturbios donde matan al presidente Guyen San, donde previamente se habían producido matanzas de presos políticos en las cárceles. Aquello se salió de control y provocó una intervención. Pero en el fondo lo que
movía toda esa contradicción era que Estados Unidos veía que Alemania tenía una presencia muy alta en Haití, del comercio, muchos intereses alemanes. Sí. Las familias mulatas habían hecho una gran alianza con los grandes intereses alemanes, e incluso relaciones familiares. Y ese fue uno de los factores que precipitó la intervención allá. Después vino la intervención aquí. Y uno de los factores fue precisamente que ellos al presidente Jiménez no le tenían mucha confianza y a su ministro de guerra, Desiderio Arias, menos. Porque Desiderio había sido un seguidor de Demetrio Rodríguez, que era el militar dominicano que se había formado en Alemania. Acuérdate que el comercio de la línea noroeste, que estaba muy vinculado a Haití, también estaba muy vinculado a Alemania. Los norteamericanos supieron manejar la situación que había impuesto la Convención Dominico-Americana desde 1907, es más, desde antes, el modus operandi de 1905. Habían logrado manipularlo para provocar la intervención norteamericana. Cuando los norteamericanos tomaron la isla, el pedazo de Haití, que fue antes, 2 años antes, ¿verdad? Sí, un año antes. Un año antes que la parte nuestra. Había una gran presencia de alemanes ahí. De intereses alemanes. Como por ejemplo, ¿cuáles? Intereses alemanes, no en el comercio, en la empresa, en la inversión. Fíjate que los norteamericanos acababan de inaugurar el canal de Panamá. Y ellos sabían que iban a participar probablemente en la guerra. Cuando Alemania declaró, Alemania sabía también que Estados Unidos iba a involucrarse en la guerra, porque la única manera de Alemania ganar en el frente occidental era declarando la guerra submarina sin restricciones. Y eso necesariamente iba a conducir a un conflicto con Estados Unidos. Y Estados Unidos sabía que eso podía venir y empezó a preparar la defensa del canal. Eso lo recomendó el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Departamento de Marina. Y por eso tú ves que en medio de la Revolución Mexicana, donde ellos primero desembarcan tropas, es en Yucatán. En Mérida, ahí en Yucatán. Después, obviamente, tenían a una Cuba mediatizada con la enmienda Pla y la base de Guantánamo. Tenían a Puerto Rico, pero faltaba la isla de Santo Domingo. Entonces, el arco de las Antillas fue, durante la guerra, ocupado por los norteamericanos. ¿Qué pasa? Obviamente, su visión iba más allá de la guerra. Ellos, por ejemplo, tenían ingenios aquí, no querían bregar con los súbditos de su majestad, el rey de Inglaterra, que eran los cocolos, que hablaban inglés, que eran cristianos, protestantes. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a traer haitianos. Vamos a traer haitianos para no tener que bregar con los cocolos de la isla, los súbditos, los ingleses de la isla. Entonces, era una estrategia americana que la describe muy bien Francisco Enrique y Carvajal en 1931. Francisco Federico, en un informe que le mandaron a Trujillo desde Puerto Príncipe, de cuál era la visión americana que estaban ocupando Haití y que ya habían desocupado República Dominicana. El plan era desarrollar los ingenios azucareros en esta parte oriental y garantizarle mano de obra sin límite traída desde Haití. Entonces, desde ese entonces ya la visión norteamericana era que el centro de gravedad de la isla, el centro de poder, de hegemonía de la isla, estuviera aquí, en esta parte. Porque en realidad los norteamericanos nunca han tenido mucho respeto por los países pequeños, por Haití. Haití lo aislaron en 1801. Óyeme,
En 1801 declaró Jefferson aislar Haití Con el como bloqueo. una prioridad de la política norteamericana. Y lo vinieron a reconocer ya después de la guerra de secesión y de la abolición. Por sus aspiraciones independentistas. ¿Por qué lo aislaron en ese Porque momento? aquí se produce un proceso muy violento de independencia, una rebelión de esclavos Sí. que elimina a todos los amos blancos Sí, sí. franceses y los norteamericanos que tenían una estructura esclavista Claro. muy fuerte, no querían reconocer esa llegara realidad y que eso se propagara Claro. como un ejemplo. Claro. Y lo mismo pasó con Sudamérica. Y lo mismo pasó con Sudamérica. Entonces, obviamente, Haití fue aislado y también Haití se excluyó. Porque cuando Haití empezó a trabajar la relación con Sudamérica, en vez de manejarse con prudencia, se manejó con agresividad. Con Suramérica. Con Sudamérica, con ¿En la qué Gran Colombia. ¿En qué sentido se manejó Bueno, con- el ejemplo es este. Había una relación histórica creada entre Bolívar y Petión. Sí, sí. Bolívar se había comprometido con la eliminación de la esclavitud, había empezado a cumplir, pero en un momento dado Haití le exige a Colombia, a la Gran Colombia, un pacto un pacto de alianza, de comercio, de alianza. Los colombianos tenían una prioridad, la prioridad era obtener el reconocimiento de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, no el reconocimiento de Haití. Entonces le dijeron que lo iban a estudiar y entonces Chanlate, que fue el enviado de Boyer, tenía la instrucción de que si veía vacilación en los colombianos, tenía que cobrarle las armas de Petión, que recibió Bolívar, los barcos que recibió Sí. Bolívar. Entonces la Gran Colombia tuvo que pagarle a Haití eso, de modo que ya lo que era un favor histórico Se volvió se convirtió ya en... un negocio, una Y exigencia. eso es lo que explica por qué cuando se hace la Convención de Panamá, el Congreso Anfictiónico, a Haití no lo invitan. ¿En qué año? En el año 1926. Haití No, lo Haití invitan. no lo invitan. No lo invitan. ¿Por qué? Porque ya todo el Caribe había quedado excluido de la revolución sudamericana. Fíjate que en Cuba, en el año 1823, surge una conspiración, la conspiración de los rayos y los soles, para unificar Cuba con la independencia sudamericana, y queda aislada. Y nosotros en el 21 tratamos de adherirnos a la Gran Colombia y quedamos aislados, porque la política de Sudamérica, y tú te pones en el lugar de Santander y en el lugar de Bolívar y del liderazgo, sí, y claro. bueno, hay que entenderlo. Ahora, ¿qué claro. no querían los sudamericanos? ¿Y cuál era la preocupación que había con Haití? Porque el miedo que había era la guerra de colores, la guerra racial. Por eso Bolívar, la instrucción que le da a los delegados que van al Congreso de Panamá es que diseñen un esquema de relaciones donde se pueda evitar el horror de la isla de Santo Domingo. ¿A qué se refería? O sea, eso está escrito, esa Sí, frase. sí, en la instrucción número 11 de Bolívar a los comisionados de la Gran Colombia al Congreso de Panamá es crear un esquema que evite el horror de la isla de Santo Domingo. Claro, Bolívar había escuchado la versión de la Revolución Francesa, de la Revolución Haitiana, que le contó Petión. Y esa, obviamente, le recordaba la división racial. Por eso Bolívar siempre fue No, radical. pero es que hubo grandes conflictos en ese momento. Óyeme, hubo matanzas Bolívar fue terribles. radical, por eso fusila a Piar, por eso después fusila a Padilla en Cartagena, porque no querían que la revolución independentista se contaminara con una lucha de clase
y de colores. Sí. Acuérdate que Bolívar era mantuano Sí, y Santander era un gran señor de Bogotá. Sí. O sea, eso Sí, no es, claro. es tan fácil. Entonces hay que entender ese proceso. Mira, Haití quedó aislado. Y bueno, el punto es que termina como Estado fallido. La responsabilidad en parte de los haitianos y en parte del proceso histórico Sí. que vivió. Y eso es doloroso, eso es un drama. No, yo creo que los dominicanos hemos sido solidarios con Haití, El pero lo país que más pasa es que no solidario, podemos. el país más solidario. Es como que yo tengo 5 hijos y gano apenas para mantenerlos mal y cojo 10 más. O sea, El ese es país el más problema. solidario ha sido República Y con el terremoto lo El país más manifestamos. solidario ha sido República Dominicana. Y es peligroso porque se está ahora en esta situación abriendo como una brecha de enfrentamiento entre haitianos y dominicanos que pudiera ser muy peligroso. Vámonos a la pausa, Peregrín. Sí. Volvemos de inmediato. Nos encontramos con Pelegrín Castillo en este programa y hablamos de la situación de Haití. Decía en el segmento anterior que es peligroso esta situación cuando, a pesar de todos los problemas, por lo menos en lo que yo tengo uso de razón, yo había visto en el país hasta hace poquitos años una relación cordial entre dominicanos y haitianos. Los que venían siempre, claro, con sus problemas de migración y demás, como ha explicado Pelegrín Castillo, pero persona a persona. Yo siempre había visto una aceptación, principalmente de los dominicanos, hacia los haitianos. No estoy segura qué tanto de los haitianos hacia los dominicanos, porque tampoco tengo ese gran contacto. Pero en este momento yo veo que está cambiando eso, porque los dominicanos estamos un poco preocupados, vamos a decir, o a la expectativa. Y de hecho se ha hablado incluso hasta de lo que se ha llamado una nueva trinitaria en la República Dominicana. No sé quiénes pudieran estarse reuniendo, cómo es, pero se habla hasta de exmilitares aquí. Y hasta cierto punto me preocupa porque se puede fraguar, se siente en el ambiente como que se está fraguando como un movimiento que algunos dicen que es muy necesario, otros lo tachan y dicen, bueno, el presidente de la República se manifestó ante el comisionado de la ONU, de Naciones Unidas, donde dijo claramente que no solamente no se van a permitir más entradas, sino que va a haber deportaciones. Esto ha sido mal visto por algunos sectores, muy bien visto por otros, de manera que la situación actual que tiene como antecedente todo esto que ha explicado Pelegrín Castillo se está complicando cada vez más. Se habla del muro fronterizo, se habla de que hay poco adelanto, por un lado se habla de que esto no va a resolver el problema, se habla de un desarrollo fronterizo en el que el presidente Luis Abinader ha hecho mucho hincapié como ayuda tanto a la parte dominicana como a la parte haitiana. Se habla de tantas cosas, pero lo real es que hay mucha preocupación y otro ingrediente es que también estamos viendo muchos nacionales haitianos inmiscuidos en temas de seguridad y de asaltos. Entonces, es un punto delicado, Pelegrín. Mira qué pasa, Mónica. Vamos a tratar de resumir. La comunidad internacional, las potencias, los organismos internacionales, los expertos, saben que Haití es un Estado fallido. Frente a un Estado fallido, emblemático, porque Haití es una nación emblemática. Emblemática la primera independencia latinoamericana. Frente a esa realidad, lo que procedía desde el principio era ir en un esfuerzo serio, sincero, de rescate, de restauración de Haití en Haití. Levantar esa nación. Y si no se quiere hacer a nivel mundial, con compromiso de todo el mundo, por lo menos a nivel continental. Porque si este continente, que es el continente de la esperanza, donde hay 3 países que son del G7 y donde hay naciones tan ricas como Venezuela,
Colombia, Brasil, Argentina, México. Óyeme, si no son capaces a nivel continental, estas naciones de nuestro continente, de hacer un esfuerzo con un país que colapsó, que ha entrado en una fase de desestabilización, el continente fracasó. El continente... Pues entonces fracasó porque ya está bien. Estamos en un momento de definición. Había un momento muy apropiado que surgió con el terremoto del 2010. Sí. Ese era el mejor momento. Lamentablemente, No se ahí aprovechó. vino la contradicción político-ideológica que ha dominado el continente. Y como Clinton pasó a ser el líder del proceso, al final predominó la visión de que este era un proceso que se podía manejar con ayuda de ONGs. Se metieron cientos de ONGs a hacer negocios en Haití. Sí, señor, eso sí es verdad. Y un grupo de gente que dijo, bueno, vamos a hacer negocios con la crisis haitiana. Sí. Que eso se ve mucho, ¿eh? No reconstruir la nación haitiana, que es lo correcto. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, al cabo de 30 años, desde la caída de Aristide a la fecha, Sí. estamos en 30 y pico de años, Wow, ¿cómo pasa el con tiempo? 10 misiones de Naciones Unidas, lo que está muy claro es que hay un Estado fallido, hay un Estado débil, vulnerable, que tiene sus logros, ha crecido, tiene aspectos que presentar que son encomiables para toda la región. ¿Qué pasa? Lo que se ha evidenciado es que el esquema que se le impuso a la gestión de la crisis haitiana, es decir, que República Dominicana pasara a ser Estado pivote, Estado tapón, zona de amortiguamiento, ese esquema es también fallido. Y entonces, en vez, porque no ayuda a Haití a salir a camino y nos va involucrando en una relación que es sumamente peligrosa, dañina, tóxica, y que puede terminar en una tragedia, desestabilizando la isla, convirtiendo a República Dominicana también en un Estado fallido. Yo solamente te pongo este ejemplo. Ahora, señor, eso puede pasar. Eso puede pasar. Eso puede No, eso pasar. puede pasar. Entonces, Eso puede pasar. Además, con que esas bandas se metan en este país. pero es que están aquí. Pero es que Porque, nos vamos a convertir oye, en ¿qué un Estado pasa? fallido. Me decía un amigo que está muy enterado. Mira, ustedes están pendientes de que las bandas pasen. Y me decía, un amigo del exterior, pero la verdad es que esas bandas de allá están conectadas con el narcotráfico internacional. Y el narcotráfico internacional en República Dominicana también tiene mucha presencia. Sí. De modo que ustedes no pueden ver las bandas de Haití como algo diferente al crimen organizado y al narcotráfico. Y ustedes ya tienen el crimen organizado y narcotráfico. Entonces tú estás viendo una cantidad de hechos de violencia y tú no puedes en la ecuación de análisis sacar los vínculos posibles de la situación de Haití con esto. Pero entonces, ¿qué podemos hacer como país? Mira, lo primero, yo te lo voy a resumir. Lo primero que es cambiar la conceptualización del tema. Eso se ha ido logrando. En eso hay que reconocer que el presidente Abinader le ha dado un giro muy importante a la política exterior, que ha empezado a calificar las cosas por su nombre. Sí, es verdad. Todo el mundo sabe que Haití es un Estado fallido, pero nadie lo dice. No. Nadie lo dice a nivel internacional. Bueno, el presidente Abinader por primera vez dijo, es un Estado inviable hoy. Y después dijo, no es un problema de migración, porque hay gente que dice, no, porque los problemas migratorios planteados por los haitianos. No, es que nosotros no tenemos un problema migratorio. Nosotros tenemos un problema de éxodo masivo con escalamiento que ya se ha convertido en una virtual ocupación. Te voy a dar estos dos datos.
para que veamos el problema. 472 asentamientos en el territorio dominicano, en un levantamiento hecho por el Ministerio de Interior y Policía, porque le pidieron a los alcaldes, a los directores de distrito, que usaran los alcaldes pedáneos para levantar sobre el territorio la cantidad de asentamientos que hay. Hay 472 en crecimiento. Estamos hablando de casi una cifra que supera los 2 millones. ¿Qué pasa? Mientras exista la válvula de escape, la solución dominicana al que es problema normal haitiano, para ellos, porque todo el que está mal emigra, óyeme, no lo estamos culpando. le estamos diciendo que vengan. El problema es que nosotros no Ahora, podemos mientras hacernos más cargo como llegan, país. más atraen. Entonces se genera una dinámica que es la que ya estamos viendo. Pero tampoco los empresarios dejan de contratar no, el 80 de haitianos y el 20 de dominicanos. Al revés, como ahí tenemos una batalla que es decisiva. Ajá. ¿Por qué? Porque el modelo económico que nosotros tenemos es un modelo de alta concentración. Mira, recientemente falleció una amiga, aprecié y distinguí mucho, Susi Gatón, que Ay, era sí, claro. presidenta de ACOPROVI. Y ella, yo defendía y defiendo los sindicatos de trabajadores de la construcción, los pocos que hay. Y estuve conversando con ella en representación de los sindicatos. Y ella me decía, bueno, el problema es que las empresas del sector no quieren trabajar con dominicanos, porque dicen que no hay dominicanos. ¿Y qué decía ella como constructora? Entonces yo le hice este análisis y ella me aceptó que era un análisis certero. Yo le decía, Susi, lo que sucede es, si tú coges la industria de la construcción, tú ves que en la industria de la construcción hay un proceso de altísima concentración monopólica, oligopólica y de colusiones. Cemento, varilla, pintura, materiales agregados, transporte, dinero. Todo. Pero en todos los sectores es así. Sí, pero donde más se nota es en la industria de la construcción y en el sector agropecuario. En el sector agropecuario se nota de otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se va a buscar mano de obra, el que busca la mano de obra es el maestro de obra. El ingeniero no sale a buscar mano de obra. No, el maestro es que lleva El maestro es el que lleva a sus trabajadores. ¿Qué pasa? El maestro, cuando ve el margen que tiene, claro, él es el eslabón débil de la cadena. Entonces dice, bueno, déjame coger estos que son un poco más baratos. Déjame buscar los haitianos, que son un poco más baratos, y yo así puedo ganar. Porque la concentración empieza arriba y va bajando. Y obviamente eso no solamente mantiene el salario estancado en los 90, óyeme, en los 90, sino algo todavía más grave, que se nota más en la agricultura, pero se nota en la construcción, la modernización de la construcción, que debería ser un proceso parejo con el crecimiento de la economía, en un país donde tú tienes un déficit de vivienda de 1 millón de viviendas. Cuantitativo y cualitativo llega a 2 millones de viviendas. La automatización no se da más por eso. Entonces, igual que en la agricultura. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay una cantidad de medidas que hay que tomar. Entre ellas, lo más absurdo, ¿cómo es posible que los subsidios del Estado dominicano, que se entregan miles de millones de pesos al año, se le diga a los dominicanos, si tú entras a trabajar en cualquier empleo formal, automáticamente tú pierdes cualquier tipo de subsidio del Estado? Tú le estás diciendo, no trabaje. No trabaje. No trabaje. O trabaja en la informalidad, no entres a trabajar. ¿Quién entra? Entra el trabajador haitiano. Mira, hay una norma desde el 2007 de impuestos internos que le permite a las empresas deducir con todos los gastos en mano de obra, deducirlo del impuesto sobre la renta. Cuando tú vas y analizas, la mayoría de las empresas
que se benefician de esa exención que es alta. Sin embargo, no tienen la obligación de someter la nómina para cruzar los datos y ver que se está respetando el 80-20. Claro. Porque yo estoy de acuerdo en darte la exención de pago de mano de obra siempre y cuando tú me emplees mano de obra dominicana. ¿Qué pasa? Ya los dominicanos están en una proporción muy alta fuera de... Totalmente fuera de esa mano de obra. Y no solamente eso, sino que los haitianos no lo dejan entrar. No lo dejan entrar. ¿Por qué? Porque hay muchos dominicanos que ya no quieren ir a trabajar en minoría porque el ambiente que se crea entre los haitianos tiene mucha violencia. O sea que están habiendo violencia entre ellos precisamente. El dominicano que entra ahí está muy arriesgado, muy expuesto. Porque antes no pasaba eso. No, porque la proporción era diferente. Ahora ya el 80... se van volviendo como una especie de clanes, sindicatos. De clanes y de sindicatos. Cuando te vas al campo, te encuentras lo mismo. Tú te vas a la zona rural. Vamos a empezar por lo más elemental. Los caminos vecinales de todo el país están degradados, deteriorados. Eso encarece el costo de la intermediación. El costo de la intermediación. ¿Qué hacen los labriegos que están en el campo? Bueno, muchas veces están perdiendo, otras veces sobreviven, pero por una estrategia de supervivencia buscan la mano de obra más barata. Claro. Claro. Por eso es que me parece muy difícil. Y los dominicanos salen del campo. Están saliendo del campo. Claro, vienen a la ciudad. A mí me decía Monseñor Felipe, hace unos años, allá en Barahona, me decía, Pelegrín, es increíble. Los campos del sur se están quedando totalmente despoblados. Esa parte fronteriza y el sur está... Despoblado. Pero es resultado de la política del Estado. Porque además... Y viene el tema fundamental. O sea, nosotros saludamos que el presidente aumente las repatriaciones. ¿Tú crees que podrá mantener esa posición? El problema de fondo no es solamente el problema de la falta de repatriaciones, no. El problema de fondo es el ingreso. Si no hacemos nada... Claro, con sacarlo, si entra, sacar 10 y entra en 20. Tenemos pruebas sobrada de gente que salió y que ya regresó. Ya regresó y llegan ya con una especie de resentimiento porque también se sienten que lo están explotando. O sea, lo sacan para dejarlo entrar cobrándole más. O sea, eso es un problema. Hay que hablar del negocio y la mafia que hay en la frontera. Ese es un problema muy serio. Las Fuerzas Armadas Dominicanas tienen un reto porque ellos tienen un mandato constitucional y el pueblo dominicano espera que todas las instituciones, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los ayuntamientos, pero particularmente las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad asuman su rol. ¿Y la presión internacional? Mira, la presión internacional tiene que saber que ellos han fracasado. Ya por suerte, no lo decimos nosotros, lo dice la OEA. La OEA ya dijo que la ONU la calificó, tiene una suma de fracasos en Haití que da vergüenza. Es que es cierto. Entonces, ellos no tienen mucha autoridad para venir a exigirle a República Dominicana. Eso es lo primero. Lo segundo, el sistema, lo que estamos planteando es que el esquema fallido hay que cambiarlo. Y esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad. ¿Cómo se logra eso? Bueno, primero aquí, el presidente Abinader dio el paso. Los líderes del país están más o menos reaccionando en la misma dirección. Pero nosotros necesitamos una conferencia nacional para que arribemos a un pacto. Eso se pidió. Yo creo que eso sería. Eso se pidió en el manifiesto del 6 de agosto. Se le pidió al liderazgo del país, político y no político. ¿Por qué? Porque si el país no está unido, no puede. Yo creo que eso sería enfrentar eso. Una forma de poder enfrentar. Pelegrín, nos quedan 2 minutos.
Hacia esa solución de alinearnos, ¿verdad? De buscar una alineación como país en cuáles son las soluciones a este problema, que es muy serio, porque tampoco queremos de ninguna manera agredir al pueblo hermano, pero tampoco podemos hacernos cargos de ellos, de todos ellos, ¿verdad? También hay vamos a decir, una preocupación ante el censo de que puedan ser utilizados los datos Sí. de manera equívoca por no aparecer, por ejemplo, la pregunta de la nacionalidad, aunque aparece de si la madre es dominicana o extranjera. En 2 minutos, ¿cuál tú crees que es la mayor ventaja en este momento con este panorama y la mayor preocupación? Pero muy breve, Pellegrini. Mira, no es cierto que se necesita el censo para tener información sobre la situación nacional. Bueno, existen los datos, pero no están compilados. No. Mira, aquí existen datos de sobra. Y no existen datos, Pellegrini, tampoco de los que están aquí campo hay adentro. más de 10 millones de teléfonos. Ahí están todos los datos telefónicos. Pero no están compilados. Las telefónicas saben, tienen su base de datos, su big data, saben, los datos bancarios, los datos de la seguridad social. Pero cuando esté este censo, no va a conciliarse con todo esto. Todo eso, óyeme, yo propuse que se creara el registro municipal obligatorio. Sí, es muy bueno. Porque tiene más control y tú no tienes que esperar el próximo censo. Sí. Porque eso es como un censo continuo que se está actualizando permanentemente. Sí. Y es muy efectivo porque si tú no hasta con datos biométricos. Con datos biométricos y con geolocalización, georreferencia. Que ya tenemos esos sistemas aquí. Todos esos sistemas existen. Entonces, ¿qué es lo que se quiere con el censo? Por eso nosotros lo hemos cuestionado. Aparte de que no nos da confianza, al país no le puede dar ninguna confianza a un ministro que acusa al país de racismo estructural. Y que no le llamen la atención. Eso es lo más grave. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que queremos? Bueno, nosotros entendemos que lo que se busca con ese censo es crear condiciones para un plan de regularización que lo están pidiendo los empleadores. Un sector de los empleadores. En este contexto, irse a un nuevo plan de regularización es abonar, estimular la solución dominicana al problema haitiano. Y obviamente el segundo objetivo es validar la denuncia de que en el país hay apatridia, desnacionalización, que somos un Estado criminal, porque además de ser racista, que es un crimen internacional, somos un Estado que fomenta, desnacionaliza a sus ciudadanos, que es un crimen internacional. Somos un apartheid del Caribe, esa fue una acusación que yo presencié en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno ha estado muchos años metido en este tema. En Ginebra yo he ido 4 veces al examen. Pellegrini, ¿qué ganas? Ya estamos en tiempo overtime. Sí. ¿Qué ganas tú con defender y mantener este tema? ¿Tienes algunos intereses particulares en esto? Mira, la patria, el que no sabe, el que no ha sido formado en los valores patrióticos, siempre va a pensar en que el otro está actuando por intereses particulares. Y yo tuve el privilegio desde muy niño de ser formado por y para la patria. Y además tengo muy claro de que trabajar por la patria es lo mismo que trabajar por nuestros hijos y por nosotros mismos. No lo digo yo, lo dijo Duarte. Si perdemos la patria, y estamos perdiéndola, lo vamos a perder todo. Obviamente, yo tuve el privilegio que otros no han tenido, porque yo tuve, a mí me regalaron, cuando yo tenía 12 años, me lo regaló mi papá, el Centinela de la Frontera y
y el Cristo de la Libertad. Por eso tienes más responsabilidad. Porque tienes el conocimiento. O sea, no acabó el tiempo, yo tuve un profesor como Virgilio Mella Xavier que no enseñaba historia, enseñaba patriotismo. Por eso, señores, la educación es el pilar de la ciudadanía y eso lo debemos tener muy claro. Pelegrín, gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, amigos, por sintonizarnos y será hasta la próxima.